¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios parece elegir a las personas más imperfectas, más quebrantadas, más llenas de errores para cumplir sus propósitos más importantes? Hoy quiero contarte la historia de un hombre que vivió convencido de que sus fallas lo descalificaban para siempre del amor y los planes de Dios, hasta que descubrió una verdad que cambió completamente su perspectiva sobre la gracia divina. Esta historia trae una revelación que puede transformar tu vida hoy mismo. Si has llegado hasta aquí, es porque necesitas escuchar que tus imperfecciones no son obstáculos para Dios, sino precisamente las razones por las cuales Él te ha elegido para algo extraordinario. Si sientes que esta palabra es para ti, escribe en los comentarios: Dios me elige tal como soy. Da me gusta a este video porque al hacerlo estás declarando que crees en un Dios que no rechaza a los imperfectos, sino que los transforma. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar para siempre la manera en que ves tus propias fallas. Ahora te voy a contar esta historia extraordinaria. Era un martes lluvioso de abril cuando Sebastián Morales recibió la llamada que confirmó sus peores temores sobre sí mismo. A sus 35 años, este contador público que había luchado toda su vida contra una adicción secreta al alcohol que había logrado mantener oculta de su esposa Carmen y sus 2 hijos pequeños, acababa de ser despedido de la firma contable más prestigiosa de Monterrey después de que descubrieran discrepancias graves en los libros que él manejaba. No había robado dinero, pero su estado de embriaguez durante las últimas semanas había causado errores tan devastadores que la empresa había perdido un cliente millonario y ahora enfrentaba una posible demanda legal que podría arruinar la reputación que habían construido durante décadas de trabajo impecable y servicio profesional ejemplar en toda la región industrial del norte de México. Sebastián había crecido en una familia cristiana extremadamente estricta, donde su padre, un pastor pentecostal respetado y temido en toda la región por su predicación poderosa sobre santidad y separación del mundo, había dedicado más de 30 años de ministerio predicando incansablemente sobre la pureza moral, la integridad espiritual absoluta y la importancia crítica de ser ejemplo irreprochable para la comunidad cristiana que observaba constantemente cada movimiento de las familias pastorales. Durante toda su adolescencia y juventud temprana, Sebastián había sido el hijo modelo que todos los padres cristianos de la congregación deseaban desesperadamente tener para sus propias familias. Líder juvenil carismático que inspiraba a otros jóvenes, predicador ocasional dotado que movía corazones endurecidos con sus sermones apasionados llenos de unción genuina, estudiante brillante que memorizaba capítulos enteros de la Biblia con facilidad impresionante y que parecía destinado por vocación divina incuestionable a seguir los pasos ministeriales gloriosos de su padre en una dinastía espiritual que honraría el nombre de Dios durante generaciones venideras y llevaría el Evangelio a lugares donde nunca había sido predicado antes. Pero a los 18 años recién cumplidos, durante su primer año turbulento de universidad, en una ciudad cosmopolita grande, donde absolutamente nadie conocía su trasfondo religioso conservador, ni las expectativas familiares que habían moldeado cada aspecto de su personalidad pública, había probado alcohol por primera vez en una fiesta estudiantil, y había descubierto con sorpresa y alivio simultáneos que le proporcionaba un escape temporal, pero efectivo de la presión psicológica abrumadora de mantener una imagen de perfección espiritual que había llevado como carga pesada sobre sus hombros durante toda su vida consciente, sin poder expresar jamás las dudas, miedos y frustraciones normales de cualquier adolescente.
Lo que había comenzado inocentemente como consumo social ocasional durante fines de semana universitarios, para poder socializar naturalmente con compañeros de clase que venían de trasfondos completamente diferentes al suyo, gradualmente se había convertido en una dependencia química y emocional progresiva que Sebastián había logrado ocultar con maestría diabólica durante más de 15 años de vida adulta aparentemente exitosa, responsable y espiritualmente madura ante los ojos de todos los que lo conocían superficialmente. Era exactamente lo que los especialistas médicos en adicciones clasifican técnicamente como un alcohólico altamente funcional. Mantenía su trabajo exigente con rendimiento superior al promedio de sus colegas, cumplía meticulosamente con todas sus responsabilidades familiares, sin fallar jamás en las expectativas de esposo y padre devoto. Asistía a la iglesia regularmente con devoción aparente y participación activa en actividades ministeriales, e incluso servía ocasionalmente como maestro respetado de escuela dominical, reconocido por toda la congregación por su conocimiento bíblico profundo y su capacidad didáctica excepcional para explicar verdades espirituales complejas de manera accesible, pero secretamente consumía cantidades significativas de alcohol diariamente para manejar el estrés laboral creciente, la ansiedad social paralizante y los sentimientos profundos de inadecuación espiritual y fracaso personal que lo habían perseguido como sombras amenazantes desde la infancia protegida pero emocionalmente restrictiva en el hogar pastoral. Había desarrollado meticulosamente un sistema elaborado de mentiras sofisticadas, justificaciones teológicas creativas que tranquilizaban su conciencia cristiana y comportamientos compensatorios estratégicos que le permitían mantener su adicción destructiva creciente mientras proyectaba convincentemente una imagen pública de estabilidad emocional absoluta y espiritualidad madura que engañaba sistemáticamente incluso a las personas más cercanas a él, en términos emocionales y espirituales, incluyendo especialmente a Carmen, su esposa devota, que había conocido solamente la versión cuidadosamente editada y controlada de su personalidad que él presentaba estratégicamente cuando estaba sobrio durante las horas familiares planificadas con precisión militar para evitar exposición de su condición real. Carmen había comenzado a sospechar intuitivamente que algo fundamental estaba terriblemente mal en la dinámica de su matrimonio aproximadamente un año completo antes del despido catastrófico que revelaría finalmente toda la verdad oculta, cuando comenzó a notar patrones extraños que no podía explicar racionalmente. Sebastián llegaba frecuentemente a casa con olores peculiares que él atribuía elaboradamente a comidas obligatorias de negocios con clientes exigentes en restaurantes exclusivos. Su comportamiento emocional se volvía dramática e impredeciblemente volátil durante las noches, algunas veces excesivamente cariñoso, hablador y físicamente afectuoso hasta altas horas de la madrugada, cuando normalmente era reservado, otras veces inexplicablemente irritable, distante y verbalmente agresivo sin razón aparente que ella pudiera identificar o comprender basándose en los eventos del día que habían compartido juntos. Puedes ver claramente que lo que acabas de escuchar no es simplemente la historia personal de Sebastián Morales, sino un reflejo directo y poderoso de tu propia jornada espiritual, llena de luchas internas, máscaras emocionales y momentos de desesperación silenciosa que nadie más conoce. Porque, hermano querido, hermana preciosa, si has llegado hasta este punto específico del video, es porque hay algo profundamente resonante en tu corazón que reconoce inmediatamente la misma batalla espiritual interna que vivió Sebastián durante años, esa tensión dolorosa,
constante e inevitable entre quien realmente eres en tus momentos más privados y vulnerables, y quien sientes que deberías ser para ser verdaderamente aceptado por Dios y por la comunidad cristiana que te rodea, con expectativas que a veces parecen imposibles de cumplir consistentemente. La revelación más importante y transformadora que necesitas recibir con urgencia absoluta en este momento es que esa brecha aparentemente insalvable entre tu realidad humana imperfecta y tus ideales espirituales elevados no es evidencia condenatoria de que Dios te ha rechazado, abandonado o descalificado permanentemente, sino precisamente la razón fundamental por la cual Él te ha elegido específica e intencionalmente para propósitos extraordinarios que van mucho más allá de lo que tu mente limitada puede imaginar o tu corazón atreverse a esperar durante los momentos más oscuros de autocrítica y desesperanza. Ahora necesitas escuchar con especial atención, apertura total y fe expectante lo que viene, porque voy a explicarte detalladamente por qué esta historia específica apareció providencialmente en tu vida exactamente hoy, en este momento particular de tu caminar espiritual, por qué tu espíritu fue impulsado sobrenaturalmente a quedarte hasta el final de esta narrativa, aunque tal vez no encuentres similitudes obvias o inmediatas entre tu situación personal específica y las circunstancias particulares que vivió Sebastián en su proceso doloroso de quebrantamiento total y restauración milagrosa. La conexión impactante y transformadora entre su experiencia y la tuya no está localizada en los detalles específicos de sus circunstancias externas o en las manifestaciones particulares de sus luchas con adicción, sino en la verdad fundamental y universal que su experiencia completa revela sobre el carácter inmutable de nuestro Dios y la manera revolucionaria en que Él ve, valora y utiliza estratégicamente tus propias imperfecciones, fallas evidentes y áreas de quebrantamiento para propósitos eternos que glorifican su nombre y bendicen a generaciones que aún no han nacido. Déjame compartir algo profundamente personal contigo que me ha marcado para siempre y que me permite conectar auténticamente con tu dolor y tus luchas. Hace aproximadamente 5 años, pasé por una crisis espiritual devastadora que casi me llevó a abandonar el ministerio completamente y cuestionar todo lo que había creído firmemente sobre mi llamado divino y mi capacidad para servir efectivamente al reino de Dios. Durante meses interminables y tortuosos, había estado luchando internamente con dudas terribles sobre mi capacidad ministerial real, sintiendo consistentemente que era un fraude espiritual completo porque mis oraciones personales se sentían mecánicas, vacías y sin vida. Mis sermones me parecían repetitivos, predecibles y sin la unción genuina que había caracterizado mis primeros años de ministerio. Y mi vida personal privada estaba llena de áreas problemáticas donde definitivamente no estaba viviendo a la altura de los estándares éticos y espirituales que predicaba públicamente con aparente convicción y autoridad moral incuestionable. Una noche particularmente difícil y memorable, después de un servicio dominical donde había hablado elocuentemente durante más de 40 minutos sobre la fidelidad inquebrantable de Dios y su presencia constante en nuestras vidas, mientras mi propio corazón se sentía completamente desconectado, frío y distante de todo lo que estaba proclamando apasionadamente desde el púlpito ante cientos de personas que confiaban en mi liderazgo espiritual. Llegué a casa completamente agotado emocionalmente y lloré como no había llorado en años, completamente convencido de que Dios merecía y necesitaba urgentemente un ministro mucho mejor, más consistente, más auténtico y más ungido que yo, para representarlo dignamente ante su pueblo hambriento
de dirección espiritual genuina. Fue durante esa época de honestidad brutal conmigo mismo que comencé a entender exactamente lo mismo que Sebastián descubrió años después en su grupo de apoyo para adicciones, que Dios no está impresionado ni necesita nuestras actuaciones espirituales perfectas o nuestros intentos de mantener fachadas religiosas impecables, sino que está esperando pacientemente nuestras confesiones honestas de necesidad, vulnerabilidad auténtica y dependencia total de su gracia transformadora para poder obrar poderosamente en nosotros y a través de nosotros de maneras que glorifiquen exclusivamente su nombre. Cuando estudiamos cuidadosa y sistemáticamente las Escrituras, buscando ejemplos claros y documentados de las personas específicas que Dios eligió estratégicamente para cumplir sus propósitos más importantes, trascendentales e históricos en el desarrollo de su plan redentor para la humanidad, encontramos un patrón fascinante, consistente y completamente revolucionario que confirma exactamente lo que la historia transformadora de Sebastián nos está enseñando sobre la naturaleza sorprendente de la gracia divina y los criterios únicos, inesperados y aparentemente contradictorios que Dios utiliza para seleccionar a sus instrumentos humanos más efectivos. Consideremos detalladamente la vida extremadamente compleja, problemática y moralmente cuestionable de Jacob, cuyo nombre hebreo original literalmente significa suplantador, engañador o el que toma por el talón, y quien vivió consistente y deliberadamente a la altura de esa reputación negativa durante décadas enteras antes de que Dios finalmente lo transformara radical y completamente en Israel, que significa príncipe con Dios, el que lucha con Dios y prevalece, o el que gobierna como Dios. Jacob calculada y fríamente engañó a su hermano gemelo Esaú para robarle astutamente la primogenitura sagrada que le correspondía legítimamente por derecho divino de nacimiento. Mintió descaradamente en la cara de su padre anciano y prácticamente ciego Isaac para obtener fraudulenta y manipulativamente la bendición patriarcal irreversible que correspondía por tradición familiar al primogénito. Y posteriormente huyó cobardemente de su hogar ancestral, debido a las consecuencias peligrosas y potencialmente mortales de sus acciones calculadamente manipuladoras que habían creado una situación explosiva de venganza fraternal que amenazaba su vida física. Durante años posteriores de exilio forzoso en tierras extranjeras, Jacob vivió personalmente y dolorosamente con las consecuencias amargas e irónicamente apropiadas de sus decisiones engañosas anteriores, experimentando él mismo ser engañado sistemática y repetidamente por su astuto y manipulador suegro Labán, trabajando como esclavo durante 14 años completos por una esposa que había pensado ingenuamente que sería suya después de solo 7 años de servicio leal, enfrentando conflictos familiares extremadamente complejos, dolorosos y aparentemente irresolubles, que surgieron directamente de los patrones destructivos de mentira, manipulación, competencia desleal y desconfianza mutua que había establecido conscientemente desde su juventud egoísta y ambiciosa. Pero lo más notable, sorprendente y revelador de toda esta narrativa bíblica es que Dios Todopoderoso no abandonó definitiva e irrevocablemente a Jacob, a pesar de sus fallas evidentes, repetidas y aparentemente imperdonables de carácter moral. Al contrario, usó intencionalmente esas mismas experiencias devastadoras de consecuencias dolorosas, humillación pública y quebrantamiento personal para moldear meticulosamente el carácter humilde, dependiente, quebrantado y completamente transformado que Jacob necesitaría desarrollar
para convertirse eventualmente en el padre espiritual de las 12 tribus de Israel y patriarca fundacional indisputable del pueblo elegido de Dios para bendecir a todas las naciones de la tierra. La transformación definitiva, dramática e irreversible de Jacob culminó sobrenaturalmente en Peniel, donde luchó físicamente durante toda una noche intensa y agotadora con el ángel de Dios, y recibió simultáneamente tanto una bendición eterna que cambiaría su destino para siempre, como una herida física permanente en su cadera que le recordaría diariamente hasta su muerte que su verdadera fortaleza espiritual, su identidad renovada y su autoridad divina venían exclusivamente de Dios Todopoderoso, y no de sus propias habilidades manipuladoras naturales, su inteligencia superior o su capacidad de control sobre las circunstancias adversas. Te animo encarecidamente a buscar inmediatamente y estudiar la historia completa, detallada y fascinante de Jacob en los capítulos 25 al 50 del libro de Génesis, y meditar profunda y prolongadamente en cómo nuestro Dios soberano puede usar incluso los errores más grandes, los patrones de comportamiento más destructivos, las fallas de carácter más evidentes y las decisiones más cuestionables como herramientas divinas de preparación para propósitos eternos que van completamente más allá de lo que nuestra mente limitada puede imaginar. Nuestro corazón atreverse a esperar durante los momentos más oscuros de nuestro quebrantamiento personal. O nuestra fe débil puede creer cuando las circunstancias parecen contradecir todas las promesas que hemos escuchado sobre el amor y la fidelidad de Dios hacia aquellos que han fallado repetidamente en sus intentos de vivir vidas dignas de su llamado. En el mundo actual de junio de 2025, estamos viviendo en una época histórica única y sin precedentes, donde la autenticidad personal se ha convertido en un valor cultural primordial, no negociable e intensamente buscado, especialmente entre las generaciones más jóvenes que han crecido observando directamente las consecuencias sociales devastadoras, los escándalos públicos humillantes y la pérdida masiva de confianza institucional que han resultado de líderes políticos, religiosos y corporativos, que vivían sistemáticamente vidas dobles mientras proyectaban imágenes públicas cuidadosamente construidas de perfección moral, integridad incuestionable y autoridad legítima, que posteriormente fueron expuestas como fachadas elaboradas, actuaciones convincentes y construcciones artificiales edificadas sobre fundamentos de mentiras, hipocresía calculada e intereses puramente egoístas que traicionaron cruelmente la confianza de millones de seguidores sinceros que habían depositado su fe, esperanza y recursos en personas que resultaron ser completamente diferentes de lo que pretendían ser públicamente. Esta generación, emergente, educada y tecnológicamente conectada, está hambrienta espiritualmente de líderes auténticos que sean brutalmente honestos sobre sus luchas personales continuas, completamente transparentes sobre sus fallas humanas evidentes, vulnerablemente abiertos sobre sus procesos de sanidad emocional y espiritual, y genuinamente auténticos sobre su crecimiento espiritual gradual, en lugar de pretender arrogantemente haber llegado a algún destino final de perfección espiritual que los coloca por encima de las luchas comunes, los desafíos universales y las tentaciones normales de la humanidad quebrantada que caracteriza a todos los seres humanos sin excepción. El hecho extraordinario y profundamente significativo de que estés aquí invirtiendo conscientemente tu tiempo valioso, tu atención limitada y tu energía mental, escuchando pacientemente este mensaje profundo, desafiante y potencialmente transformador, en lugar de consumir el contenido superficial,
instantáneo y emocionalmente adictivo que promete soluciones mágicas, sin costo personal, transformación sin trabajo interior o bendición sin responsabilidad, me revela claramente que tu corazón está sincera y auténticamente sintonizado con esta búsqueda cultural profunda de autenticidad espiritual genuina, que trasciende completamente las apariencias religiosas tradicionales, los clichés evangélicos vacíos y las fórmulas simplistas que han caracterizado gran parte del cristianismo popular contemporáneo. Mientras millones de personas dedican sus horas preciosas buscando desesperadamente contenido digital que confirme sus prejuicios existentes, valide sus decisiones cuestionables o los haga sentir temporalmente mejor sobre sus circunstancias difíciles sin desafiarlos genuinamente al crecimiento personal costoso, el cambio de carácter doloroso o la transformación espiritual que requiere muerte al ego y rendición total a los propósitos de Dios, tú has elegido consciente e intencionalmente invertir tu atención en algo que reconoce honestamente las complejidades reales, acknowledges las luchas auténticas y abraza las paradojas inevitables de la vida cristiana, vivida fielmente en un mundo caído, corrupto y hostil a los valores del reino de Dios. Combinando cuidadosa y sistemáticamente la revelación bíblica eterna e inmutable con investigación científica moderna sobre transformación personal, neuroplasticidad humana y desarrollo del carácter bajo adversidad, encontramos evidencia fascinante, convergente y mutuamente confirmante que valida brillantemente la sabiduría divina demostrada consistentemente al elegir personas imperfectas, quebrantadas y aparentemente descalificadas para sus propósitos más importantes, trascendentales e históricos en el desarrollo del plan redentor que abarca toda la historia humana, desde la creación hasta la consumación final de todas las cosas. La doctora Kristin Neff, de la Universidad de Texas, ha publicado investigación científica extensa, rigurosa y peer-reviewed sobre lo que ella denomina técnicamente autocompasión, demostrando empíricamente a través de estudios controlados que las personas que han experimentado fallas significativas, fracasos públicos y quebrantamiento personal, y han aprendido sistemáticamente a responderse a sí mismas con bondad genuina, comprensión empática y gracia personal, en lugar de autocrítica destructiva, autosabotaje emocional y condena interna, desarrollan niveles mediblemente más altos de resiliencia emocional, empatía profunda hacia otros que sufren, capacidad demostrable para recuperación rápida de adversidades y habilidad para crecimiento continuo, comparado estadísticamente con personas que han experimentado éxito relativamente constante, vidas privilegiadas sin enfrentar adversidades significativas que requieran desarrollo de carácter bajo presión extrema o circunstancias que demanden dependencia de recursos que trascienden las capacidades humanas normales. Los estudios revolucionarios de neuroplasticidad, desarrollados por investigadores en las universidades más prestigiosas del mundo, también revelan científicamente que el cerebro humano está diseñado de manera extraordinaria y aparentemente intencional, de tal manera que las experiencias de adversidad significativa, trauma procesado apropiadamente y recuperación gradual, cuando son enfrentadas con apoyo emocional adecuado, community comprensiva y reflexión consciente sobre el significado y las lecciones contenidas en el sufrimiento. Literalmente, rewire los circuitos neurales fundamentales para crear mayor capacidad medible de compasión hacia otros que sufren, sabiduría práctica aplicable a situaciones complejas, conexión emocional auténtica con personas que están experimentando dolor similar, y entendimiento profundo de la naturaleza frágil pero resiliente de la experiencia humana.
Esto confirma científicamente lo que Sebastián descubrió espiritualmente a través de su proceso doloroso, pero transformador, que sus años de lucha desesperada con adicción destructiva, las consecuencias devastadoras de sus decisiones pobres y la humillación pública de su fracaso aparente no habían sido tiempo perdido inútilmente o evidencia de que Dios lo había abandonado a su destino, sino preparación neurológica, emocional y espiritual, específicamente diseñada para el ministerio transformador, auténtico y poderosamente efectivo que Dios había planeado estratégicamente para él desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el tiempo, antes de que fuera formado en el vientre de su madre. Las Escrituras están abundante y consistentemente repletas de pasajes específicos, declaraciones directas y promesas explícitas que confirman claramente el patrón divino que hemos observado detalladamente en las vidas dramáticamente transformadas de Sebastián y Jacob. Pero ningún versículo en toda la Biblia es más directo, revolucionario y theologically shocking que las palabras inmortales de Pablo registradas en 2 Corintios 12:9, donde Dios le declara personal y específicamente: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración divina completamente revolucionaria y aparentemente contradictoria revela explícitamente que el Dios Todopoderoso no está esperando pacientemente a que finalmente superemos todas nuestras debilidades humanas evidentes, conquistemos todos nuestros patrones de pecado persistentes, o alcancemos algún nivel de perfección moral antes de usarnos poderosamente en su reino eterno. Al contrario, nuestras debilidades evidentes, nuestras fallas aparentes y nuestras áreas de quebrantamiento continuo son precisamente los lugares estratégicos donde su poder sobrenatural puede ser más claramente demostrado, más obviamente manifestado y más gloriosamente revelado, porque eliminan completamente cualquier posibilidad razonable de que los resultados extraordinarios, las transformaciones milagrosas o los frutos sobrenaturales sean atribuidos a capacidad humana natural, talento personal excepcional o fuerza de voluntad superior, en lugar de intervención divina, milagrosa, que trasciende completamente las limitaciones de la carne, supera las expectativas naturales y confunde la sabiduría humana, que no puede explicar cómo personas quebrantadas pueden producir resultados tan extraordinarios. Pablo continúa inmediatamente en el versículo 10 con una declaración que habría sonado como locura total, herejía teológica o desequilibrio mental para la mentalidad religiosa de su época. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí encontramos exactamente la misma revelación transformadora que cambió radicalmente la perspectiva de Sebastián sobre su historia personal. Que nuestras experiencias más humillantes, más dolorosas y más devastadoras no son evidencia condenatoria de que Dios nos ha abandonado a nuestro destino o prueba de que hemos pecado más allá de su capacidad de perdón, sino oportunidades divinas específicamente diseñadas para experimentar su fortaleza sobrenatural, su gracia transformadora y su poder milagroso de maneras que serían completamente imposibles si confiáramos exclusivamente en nuestras propias capacidades limitadas, dependiéramos de nuestros recursos finitos o nos apoyáramos en nuestra sabiduría humana deficiente e inconsistente. Permíteme compartir otra experiencia profundamente personal que ilustra esta verdad bíblica de manera tangible, práctica y verificable en mi propio ministerio y development personal.
Hace varios años enfrenté una traición absolutamente devastadora por parte de alguien en quien había confiado completamente, a quien había considerado como hermano espiritual cercano y con quien había compartido los aspectos más vulnerables de mi corazón y ministerio. Una situación dolorosa que me dejó cuestionando severamente mi juicio personal, mi capacidad para discernir acertadamente el carácter verdadero de las personas, mi efectividad fundamental como líder espiritual responsable de guiar a otros en decisiones importantes que afectan sus vidas temporales y eternas, e incluso mi llamado al ministerio, que había sido la base de mi identidad durante más de 2 décadas de servicio fiel. Felicitaciones extraordinarias, querido hermano, querida hermana preciosa. Has demostrado un valor espiritual absolutamente extraordinario, una perseverancia admirable y una hambre genuina de verdad al llegar hasta el final completo de este mensaje profundo que toca deliberadamente las áreas más vulnerables, sensibles y frecuentemente evitadas del corazón humano quebrantado. En un mundo superficial, donde la mayoría de las personas conscientemente prefieren contenido digital que los haga sentir temporalmente cómodos con sus imperfecciones actuales, sin desafiarlos genuinamente al crecimiento personal costoso, la transformación de carácter dolorosa o el tipo de honestidad brutal que requiere enfrentar aspectos de nosotros mismos que preferimos mantener ocultos. Tú has demostrado la madurez espiritual excepcional de escuchar pacientemente una palabra transformadora que puede revolucionar completamente tu perspectiva sobre las fallas que has estado interpretando erróneamente como descalificaciones permanentes, cuando en realidad son precisamente las credenciales específicas que Dios ha estado usando estratégicamente para prepararte meticulosamente para propósitos extraordinarios que van mucho más allá de tus sueños más atrevidos, tus esperanzas más optimistas o tus expectativas más ambiciosas sobre lo que tu vida podría llegar a significar en el gran esquema de los propósitos eternos de Dios. Tu perseverancia admirable para escuchar toda esta revelación progresiva, desafiante y potencialmente transformadora me confirma definitivamente que eres un guerrero espiritual genuino y auténtico, alguien que entiende intuitivamente que el crecimiento real siempre requiere honestidad brutal sobre nuestras debilidades evidentes, combinada con fe inquebrantable en la capacidad sobrenatural de Dios para transformar esas debilidades aparentes en fortalezas ministeriales, que bendigan abundantemente a otros que están luchando con problemas similares, dudas parecidas y sentimientos de descalificación que los paralizan espiritualmente. Esto me llena de esperanza profunda y expectativa emocionante, porque sé con certeza que personas exactamente como tú son las que Dios está levantando estratégicamente en estos tiempos proféticos para ser testimonios auténticos e irrefutables de su gracia transformadora en un mundo que está completamente cansado de perfecciones fingidas, actuaciones religiosas vacías, promesas espirituales que suenan hermosas, pero que no producen transformación real en las vidas de las personas que las abrazan con fe sincera, y líderes que predican estándares que ellos mismos no pueden mantener consistentemente. Ahora, necesito pedirte algo muy específico y extremadamente importante, que va a bendecir sobrenaturalmente, no solo tu vida personal, sino las vidas de todos los hermanos y hermanas que forman parte de esta familia espiritual creciente, que entiende que la vida cristiana auténtica involucra lucha continua, crecimiento gradual, fracasos ocasionales y dependencia constante de gracia divina para levantarse cada vez que caemos y continuar avanzando hacia la madurez espiritual. En los comentarios
Quiero que escribas tu nombre completo para que pueda incluirte personalmente en mis oraciones diarias específicas de intercesión. Quiero orar específicamente por ti, mencionando tu nombre individual delante del trono de gracia, pidiendo fervientemente a Dios que te muestre exactamente cómo va a usar tu historia única de imperfección y redención para impactar poderosamente a otros que necesitan desesperadamente ver evidencia tangible de que la transformación genuina es absolutamente posible incluso para personas que se sienten completamente descalificadas por sus historias personales, sus fracasos pasados o sus luchas actuales que parecen imposibles de superar. Al escribir tu nombre completo, también estarás demostrando tu compromiso real con este canal y con la comunidad de creyentes auténticos que estamos construyendo aquí. Una familia espiritual que se atreve a ser vulnerable, honesta y transparente sobre las realidades de vivir para Cristo en un mundo que constantemente nos presiona a comprometer nuestros valores o fingir que tenemos todo resuelto cuando la verdad es que todos estamos en proceso de crecimiento y sanidad. Te animo también a buscar inmediatamente otro video de este canal, porque Dios tiene más revelaciones específicas esperándote que van a continuar edificando sistemáticamente sobre lo que has recibido hoy. Cada video está diseñado para profundizar tu entendimiento de verdades espirituales que pueden revolucionar tu vida cuando son aplicadas con fe genuina y compromiso personal. Hay mensajes divinos específicos que están esperando tocarte exactamente donde más los necesitas en tu jornada de crecimiento espiritual. Terminemos con una oración por tu vida. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por este hermano, por esta hermana preciosa que ha tenido el valor de escuchar hasta el final una palabra que desafía las mentiras del enemigo sobre descalificación y revela la verdad gloriosa sobre cómo usas personas imperfectas para propósitos perfectos. Te pido que bendigas abundantemente su vida, que le muestres claramente cómo vas a usar su historia única para gloria tuya y bendición de otros. Señor, que nunca más se sienta descalificado por sus fallas, sino empoderado por tu gracia, que es suficiente para transformar cualquier cosa en testimonio de tu poder redentor. En el nombre de Jesús, amén. Me siento muy orgulloso de haber llegado hasta aquí contigo en otro video más de esta jornada espiritual que compartimos. Me encantaría conocerte en persona algún día, pero como por ahora no es posible, espero con ansias ir a leer los comentarios y encontrar el tuyo contando tu historia y abriéndote en este canal. Leo siempre todos los comentarios y me encanta cuando se animan a compartir sus experiencias porque me permite conocer mejor a esta familia hermosa que Dios está formando aquí. Te pido perdón si en algún momento hubo problemas con el audio o si me repetí con alguna idea, pero confío en que el mensaje central llegó claramente a tu corazón tal como Dios lo tenía planeado para ti hoy.